Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy, pues resulta que tengo un tema bastante especial en este vídeo para vosotros y es, bueno, ni más ni menos que nuestros amigos, los visitantes de dormitorio, pero de una forma bastante peculiar. Y es que hay incidentes que resulta que parece que denotan que estos visitantes de dormitorio, muchas veces relacionados con el tema extraterrestre y otros pues realmente como si fuesen prácticamente espíritus o entidades malignas que están esperando la muerte de una persona en particular de esa habitación, pues resulta que vuelven a aparecer con el paso del tiempo cuando una persona pues resulta que hereda lo que sería pues un mueble, por ejemplo, ¿no? Una mesa, una cama principalmente, y todos esos sentimientos que se quedaron ahí pues totalmente pues impregnados, pues parece que son vividos en el futuro por personas que son completamente ajenas a lo que pasó en el pasado. Y esto es justo lo que le ocurrió a este hombre que me contactó hace bien poquillo y que, bueno, pues tuvo, pues podríamos decir, un suceso que le cambió absolutamente la vida. Se encontró con lo que serían los visitantes de dormitorio de un familiar antiguo que ya no estaba con él. Y de hecho, pues no venían de muy buen rollo, podríamos decir. Venían, pues prácticamente, y esto lo hemos visto en más ocasiones, pues a quedarse con su energía positiva. Básicamente, pues para darle miedo. Y ese miedo es poco menos que alimento de esas criaturas de otras dimensiones que, sin ninguna duda, no tienen ningún tipo de problema en pasar a nuestra dimensión y hacer de las suyas. ¿Qué es de lo que estoy hablando? Pues vamos a ver exactamente el correo electrónico, la comunicación de este testigo, que dice exactamente lo siguiente. ¿Qué tal, Vicente? Siempre te sigo en tu canal y me encantan tus vídeos. Muchas gracias, ¿no? Y me dice, pues aquí te envío mis buenas energías, valga la redundancia, para que tu salud esté cada día mejor. Muchas gracias también. Y bueno, pues de hecho he notado como que, bueno, pues te tomas tu trabajo con muchísima tranquilidad y bueno, pues desde que lo haces, pues has mejorado tu salud y me alegro de corazón. Bueno, pues eso es lo que intento. Gracias. Me dice, paso a relatarte mi incidente, mi historia. Tú lo juzgarás. Mira, soy de Argentina, Buenos Aires, La Plata. Actualmente vivo en Chile con mi esposa. Y bueno, pues quiero que sepas que eres el primero, ajeno a mi familia, a quien le cuento esto. Y la razón es que siempre me decían que solo eran sueños. Pero ahora, pues sin ninguna duda, después de todo lo que he vivido, pues tengo la plena certeza de que no fueron sueños, precisamente. No lo creo así. Y te voy a decir por qué. Mira, esto me sucedió cuando yo tenía 20 años, actualmente tengo 34, pero lo recuerdo de verdad como si fuera ayer. Yo tenía 20 años, vivía en la casa de mis padres, estaba en plena etapa universitaria y estaba cursando la carrera de diseñador multimedia en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes. Una carrera que no te puedes ni imaginar, era súper exigente
y muchísimo más de lo que yo me pensaba que era en principio. Lo cierto es que no tenía tiempo para nada. Vivía completamente estresado y encima, para colmo, pues comencé con estos episodios que paso a narrarte. Mira, una noche, como todas, me fui a acostar, subí las escaleras de mi casa y bueno, pues ya que había estado estudiando en el comedor de la planta baja, bueno, pues nada, fui para mi habitación. Mi habitación estaba al final del pasillo de la segunda planta. Bueno, yo pasé primero por el cuarto de baño, me cepillo los dientes, como cualquier noche, Vicente, como siempre, ¿no? Miro el reloj, eran las 2 de la mañana, estaba súper cansadísimo y bueno, pues me fui al cuarto, me acuesto directamente y me quedé completamente dormido en poco menos de 15 minutos. Estaba agotado y era lo lógico, pero claro, jamás imaginé que aquella noche sería completamente diferente a cualquier otra noche de toda mi vida. Y es que estaba allí y de pronto me susurró como un sonido en mi oído. Había un sonido, ¿no? Y bueno, era fuerte, fuerte. Y además con eco. Resonaba. Bueno, inmediatamente, por supuesto, pues, me quise incorporar para decirle a mis padres que bajaran el volumen del televisor, ¿no? Claro está. Eso me pensaba yo. El televisor. Pero no. En ese momento me di cuenta de que no lo era y entonces empecé a mirar un poquito más y noté que no podía moverme. Además es que la casa estaba completamente a oscuras. Nadie estaba despierto, nadie más que yo, y era imposible además que mis padres estuvieran viendo el televisor. Pero yo no me podía mover. Y aquello seguía sonando. Entonces moví un poco la cabeza, poquísimo, porque es que no me podía mover, y observé una figura al lado derecho de mi cama. Claro, yo lo que quería era verla por entero, pero es que no podía. Me di cuenta de que al intentar mirarla, pues directamente es que no podía ni siquiera girar mi cuello. Estaba rígido, totalmente. Todo a oscuras. Y sí, ahí, aún así, vi algo. Era como una masa alta, de 2 metros, porque los ojos sí que los podía mover perfectamente. Tenía unos colores, además, como fuertes, verdes, rojos, negros. No percibía mucho, Vicente, tampoco te puedo decir mucho más. Se veía como cuando aprietas mucho lo que son los párpados y ves como, que se suele decir, estrellitas, pues lo mismo. Así estaba compuesto lo que serían los colores de aquella masa que tenía aquí y que, de hecho, me estaba diciendo cosas que yo no entendía realmente. Bueno, no te puedes ni imaginar, fue un terror absoluto y total lo que yo tenía, el que sentí. Pasé, imagínate, de estar durmiendo plácidamente a sentir por primera vez algo que por supuestísimo no era natural. Estaba
al ladito de mí, cerquísima de mí, y era la primera vez que me sentía pues impotente a nivel físico y con miedo de enfrentarme a algo absolutamente desconocido. Y es que aquello estaba ahí y no se iba. Y estaba ahí para mí. Sentía pues algo raro. Te lo voy a tratar de explicar. Sentía que algo como muy malo me iba a ocurrir con aquello. Aquello me iba a hacer algo malo, sin ninguna duda. Y el problema es que yo no me podía mover. Ese es el principal escollo que yo tenía, porque bueno, pues lo podía haber tratado de evitar, moverlo, irme, nada, no. Y además aquello venía y no era bueno. Y hubo algo que también fue impresionante, y es que la voz, como no paraba, pues empezó a desesperarme. Estaba aquí. Y no solamente me estaba susurrando al oído, sino que es que me desesperaba porque era un tono de voz como raro, que jamás se lo había escuchado yo a ninguna persona, a ningún ser humano. No, 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 aquello no era como un ser humano, no, no, pero seguía, ahí estaba. Bueno, me dije a mí mismo, basta, ya, ya, de acuerdo. Ahora voy a gritar como pueda. Y aunque quede aquí como un cobarde en mi familia y se burlen, y me da igual. Mi hermano en ese momento estaba al lado de mí, en la cama de al lado de mí, ¿no? Y mi hermana con su pareja estaba en la otra habitación, ¿no? Y además, bueno, con la pareja siempre le gustaba reírse de todo. Me daba igual que se riesen de mí con el grito que iba a dar. Pero no pude. No pude gritar. Porque es que el terror fue en aumento, no, lo siguiente. Aquello es que estaba completamente pegado a mí. Era como si hubiese venido a decirme algo que encima yo no entendía, y a mí era como si me hubieran arrancado las cuerdas vocales. Como si las palabras no encontrasen salida. Esa es la descripción. Y claro, mi impotencia, pues claro, te puedes imaginar, consideró bueno, o sea, bueno, mi impotencia pues aumentó considerablemente, eso es. Y el tema es que, bueno, es que no me podía mover y no podía pedir ayuda. Esa era la situación. Y de repente, y sin quererlo, me convertí como una especie de simple espectador de mi propio destino. Porque ya no había nada más que hacer, nada más que esperar lo mejor de parte del sujeto. Estaba teniendo tantísimo miedo que cualquier cosa que me hiciese iba a ser buena. Así estuve 15 minutos. Una situación que se prolongó 15 minutos más ahí con aquello. Y finalmente, con muchísimo, pues, con muchísima fuerza en mi cerebro, decidí que ya no iba a someterme y que iba a pelear. Así es. Y cuando iba a poner mi cuerpo con la máxima fuerza que podía existir en un ser humano, y cuando fui a apretar mis dientes al máximo, de pronto vi que podía mover mis dedos y de repente todo desapareció. Primero se callaron las voces y luego el ambiente cambió de detestable totalmente a súper tranquilo, como si nada hubiera pasado. Acababa de pasar la peor experiencia de toda mi vida y de alguna manera
ese ser se las había arreglado para que yo, de pronto, estuviese tranquilo y sin preocupación, además. Algo que es increíble. Lo que más me aterró fue que nunca, pues, pues, desperté de un sueño, ¿no? Que en todo momento me di cuenta de que no estaba soñando en ningún momento. Y bueno, pues cuando ya pude moverme, me incorporé, encendí la luz de mi cuarto lo primero, ¿no? Y mira, Vicente, es que solamente quería ver luz porque estaba, bueno, tranquilo, pero claro, aún así sabía lo que me había pasado. Luz como fuera. No quería nada con la oscuridad. Bueno, al día siguiente, yo sentía que era pues prácticamente como un niño pequeñito, de nuevo, ¿no? Ahora, pues tenía miedo de la oscuridad. Como si no hubiera aprendido absolutamente nada de la vida acerca del miedo a lo oscuro. No. Aquella situación me había hecho sentir que ya no era valiente, sin ninguna duda, y que ahora la oscuridad volvía a despertar en mí lo que despierta a lo mejor en cualquier niño. Miedo a los monstruos, porque yo había tenido uno aquí, y lo sabía. Pasaron los días, a la semana, yo pensaba que ese miedo había terminado, casi dudaba acerca de si había sido real o no, aunque yo sabía que sí, pero claro, es que había sido tan extremo que, bueno, pues ese séptimo día algo pasó. Me fui a dormir y pasó lo que mi autoengaño se había encargado de suprimir. Ese susurro maldito volvió. Y como ya me había sucedido antes, inmediatamente miro a ver si puedo moverme o hablar. Nada. Ni moverme ni hablar. Nada. Imposible. Y otra vez. De repente. La voz. Pero no me lo podía creer. Ahí a la derecha había otra. Otra. Aquí. Una aquí y otra aquí. No me lo podía creer, pero lo peor estaba por llegar, Vicente. Porque resulta... Miro a la izquierda, miro a la derecha, miro de frente y allí había, a los pies de la cama, otras dos figuras más. Una a un lado, otro al otro lado y otras dos de frente. Ahí estaban. Esta vez no las podía mirar yo muy bien, porque no podía. Pero más que porque no pudiera, era por el terror que me daba mirarlas. Y es que, claro, yo lo pensaba y decía, tan descaradamente aquí, de frente de mí, aquí, no me lo podía creer. Pero ahí estaban, sin ninguna duda. Ya eran 4 las entidades, los entes, y ahora sí que pensé que me iban a matar, que iba a ser mi fin. Empecé a hacer especulaciones terroríficas, no te lo puedes ni imaginar lo que se te puede pasar por la cabeza si te pasa una cosa así. Y claro, porque es que pensaba, ¿y si antes intentaron hacerme algo y claro, como me resistí, pues ahora han vuelto con más? Ahora sí que lo iban a lograr, sin ninguna duda. Sobre todo porque es que yo no me puedo ni mover. Estaba totalmente aterrado y sin perder tiempo
como la primera vez que estuve bastantes minutos intentando pues entender cómo era posible que eso fuese real, pues empecé a poner el cuerpo con muchísima fuerza ahí otra vez, a apretar los dientes otra vez. Creía que esta vez iba a ser quizá más fácil y rápido, puesto que ya lo había hecho anteriormente. Y bueno, pues por lo menos tenía más firmeza en mi decisión de rebelarme ante ellos, ante los cuatro, si hiciese falta. Pero no me lo podía creer porque es que me costaba más que antes el hecho de apretar los dientes a la hora de ponerme más rígido todo mi cuerpo. Me costaba muchísimo, muchísimo más que antes. Ahora no podía comenzar con el movimiento de dedos que hice la primera vez. No funcionaba. No. Y de pronto ocurrió algo que yo no me lo podía ni imaginar que iba a ocurrir. Y sí. De pronto comenzaron a hablar, Vicente, entre ellos. Pero además no eran susurros así incomprensibles. No. Era casi como una distorsión sonora con eco. Lo puedo explicar de esta manera. Una voz metálica, temblorosa, profunda. Y además es que les diferenciaba a cada uno de los cuatro, porque cada uno de los cuatro tenía una voz diferente. Quizá pues diferencias casi imperceptibles, pero cuando estás allí te das cuenta de quién está hablando. O uno, o el otro, o el otro, o el de aquí. Hablaban diferente, y lo sabía. Eran diferentes. Yo, ¿qué podía hacer? Mira, pues seguía haciendo fuerza y, bueno, pues por fin logré mover un dedito, pero bueno, en este caso fue un dedito del pie abajo, ¿no? De la extremidad inferior, ¿no? Y yo pues, en el momento en el que empecé a mover algo de mi cuerpo, sentí cómo sus voces comenzaron a apagarse. Volvía a empezar a ganar. Entonces yo seguí con muchísima más fuerza mental hacia lo que fuera de mi cuerpo para moverlo, con más fuerza. Esta vez, pues sí que funcionaba. Empecé a sentir cosquilleo en mi cuerpo y cuando vi ese cosquilleo me di cuenta de que ellos estaban como tratando de forzarme. Estaban intentando como retenerme en el estado de estar tieso en el que estaba. Estaban luchando contra mí, directamente. Pero yo me resistía, y así seguí. Claro, evidentemente las fuerzas, pues claro, pues llega un momento en el que pues ya no puedes más. Y empecé a cansarme muchísimo, como la primera vez me pasó, ¿no? Pero, bueno, pues en ese momento las voces se fueron y después entró una calma inmensa, increíble, otra vez en mí, con lo nerviosísimo que estaba. Pero dentro de lo que eran las voces había algo que sí que entendí. Y eso me dejó bastante preocupado. Porque entendí como una frase. Aquí no ha pasado nada. Eso
me llegó a la mente de forma clarísima. Y claro, ahí me di cuenta un poco de que podía ser una auténtica manipulación de esos seres, visitantes de dormitorio, extraterrestres, quienes fueran, pero que sí que estaban, sin ninguna duda, manipulando mi cerebro, mi mente, mis pensamientos. Y eso de que nada había pasado no era verdad. Sí, había sucedido algo. Sí, me estaban manipulando. Ese hormigueo era la prueba. Claro, bueno, yo para las semanas siguientes, el novio de mi hermana, pues me molestaba todo el tiempo si yo le decía algo de esto, ¿no? Y bueno, pues incluso tuve una bronca con él, una pelea verbal con él, porque le decía que lo que me estaba pasando era real y él se reía de mí. Y le dije que si le hubiese pasado a él, seguro que no estaría con tanta risa, así en plan irónica, incrédula. Seguro que no, pero bueno. Luego, por otro lado, pues mi hermano, eh, pues sí que se preocupó muchísimo por mí. Mi hermano es que estaba mm, viviendo conmigo, estaba durmiendo en la misma habitación, pero con él, pues directamente no iba la cosa, iba conmigo. Jamás llegó a despertarse. Nada le sucedía a él nunca. Bueno, entonces yo comencé a investigar y a buscar pues posibles causas de lo que me estaba ocurriendo aquí, ¿no? Nada nuevo había sucedido en mi vida para que fuese pues una justificación de estos ataques nocturnos, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta de que esto solamente me estaba pasando a mí y así estuve, Vicente, 2 meses. 2 meses de ataques, sin parar y sin parar. Otros, 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 otra vez, aquí, aquí, ahí, ahí, sin parar. Cada 2 semanas no fallaban, ahí estaban. Y entonces, pues hubo un momento en el que traté de buscar algo, lo que fuera, ¿no? Y, y de lo que fuera, porque además siempre en el mismo sitio, ¿no? Y siempre además en el mismo lugar, la misma cama. Entonces empecé a fijarme en esa cama. Bueno, una cama que mmm, mmm, quizá podría ser la clave de todo esto. Y es que había estudiado anteriormente que quizá energías negativas podían adherirse a objetos o muebles. Lo leí y ahí me di cuenta de lo que me estaba pasando a mí. Y te cuento, Vicente, mira, cuando comencé la universidad, ambos abuelos míos, de parte de mi madre, pues habían fallecido. Mi abuelo falleció primero por complicaciones de Parkinson, el pobrecillo, y mi abuela falleció al año siguiente. Bueno, mi abuelo, pues sus últimos años de vida, pues los había pasado casi todo el día en la cama por su enfermedad. Una cama bellísima, madera de roble, cabezal tallado con unas flores de pues que eran muy grandes, muy bellas. Y mira, te cuento, en los últimos años suyos, de mi abuelo, pues ya no se podía mover ya mucho de allí. Y de hecho usaba una campanilla
para llamar a quien fuese para que, bueno, pues le pudiese ayudar, para ir al servicio, para comer, lo que fuera, ¿no? La cuestión es que, mira, Vicente, cuando él fallece, mi cama se queda en la habitación y el que hereda la cama soy yo. En principio no había atado este acontecimiento al hecho anteriormente, quizá por el estrés con el que estaba con mis estudios, ¿no? Y también porque en los primeros meses no había ocurrido nada, pero en el momento en el que empezó ya nunca paró. Y bueno, pues en cuanto que me di cuenta de todo esto, pues cogí mi caja de herramientas, la de, bueno, la de mi casa, la de mi padre, ¿no? Y subí inmediatamente al cuarto. En ese momento mis padres me habían visto pasar por el pasillo totalmente decidido, ¿no? Viéndome un poco mientras que subía las escaleras con cara también yo de intriga por si acaso yo atacaba lo que era aquella cama y si me pasaba algo mientras que lo hacía. Pero aún así lo iba a hacer. Les dije que usaría todo mi dinero para comprarme un somier, una cámara de 2 plazas, como todo el mundo, y que no me molestaran porque el que estaba viviendo aquellos ataques era yo. Y que si realmente ellos querían que yo volviese a la normalidad, pues que me dejaran hacer lo que iba a hacer. Y efectivamente, fui a por la cama. Y bueno, al principio tenía mis reservas. No creía que algo tan fuerte en mi vida, tan oscuro, pues fuese a desaparecer por simplemente sacar un mueble de mi habitación. Estaba quizá un poco incrédulo, pero mi abuelo pasó demasiados años allí. Y es posible que, pues sí, aquellas entidades hubiesen estado, pues prácticamente, esperando a lo que sería su alma. Cuando falleció, allí se quedaron para recoger al siguiente huésped, yo. Bueno, aquella noche, pues no podía dormir. A la siguiente noche también lo intenté, no pude. Quería tanto que eso resultara lo de romper la cama, que no sabía prácticamente cómo afrontarlo. Y claro, es que si no funcionaba, y si no resultaba, y si esto seguía, y si lo de la cama era una tontería. Bueno, mi madre, como veía que no podía dormir, me dio un relajante muscular, pero le dije que no. Aunque no le dije por qué. Pues claro, no le iba a decir, no, mamá, no me des un relajante muscular, que claro, poner rígido mi cuerpo resulta que es la única arma que tengo contra estas entidades que vienen a decirme cosas por las noches. Claro, te puedes imaginar la cara que hubiese puesto mi madre, ¿no? Claro, pues no lo hice. No podía decirle eso y bueno, pues claro, pues yo fui para allá, entré en la habitación, me acosté, dejé la luz encendida, por supuesto, valiente, muy bien, pero no tanto, y comencé a pensar, si sigo sin dormir tampoco va a ser bueno, porque, claro, si recibo otro ataque, pues estaré más que débil para defenderme. Así que me tengo que dormir ya.
y me obligué a dormir. Y sucedió. Dormí súper bien. No dormía tan bien en muchísimo tiempo y no me pasó absolutamente nada raro. A día de hoy aún sigo, Vicente, quedo, quedé totalmente pensativo ante todo lo que me había pasado y todavía quería esperar a las 2 semanas, pero bueno, nada más, nunca jamás volvió a pasarme nada, ¿no? Así que creo, Vicente, que lo que me ocurrió a mí fue que las energías negativas o seres, sin ninguna duda, negativos, pues se habían adherido a los muebles de mi cuarto. Cuando mi familiar falleció, pues efectivamente yo heredé aquella cama y aquellas entidades pues vinieron a por mí. Mira, Vicente, yo quería compartirte todo esto porque sé que lo tratarás con la seriedad que merece y el respeto que tanto te caracteriza. Y bueno, pues para que le pongas tu, eh, me dice, tu modo único de narrar que tanto nos gusta a todos. Gracias. En, en mi caso, pues lo hago de todo corazón. Me dice, será bastante raro escuchar mi propia historia si es que la cuentas algún día, pero lo haré con gusto. Saludos y de corazón espero que tu canal cada día marche mejor y que, bueno, pues que tu salud pues esté cada vez mejor. Te deseo lo mejor, un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. No es la primera vez que veo un caso con estas características. Personas que se encuentran en una habitación en donde, pues, ya solamente la habitación se ha quedado con lo que viene siendo el recuerdo de lo que pasó en aquella estancia, ¿no? Prácticamente como si el espacio y el tiempo, pues, pudiese grabar acontecimientos pasados. Pero más allá de todo eso, he visto incidentes y sucesos en donde, pues, sin ninguna duda, hay entidades que vienen a visitar a los seres humanos. En algunas ocasiones son del tipo visitantes de dormitorio, del tipo extraterrestre, vamos a llamarlo así, y de otra forma, esta segunda variable, que es increíble, pues sería prácticamente pues entidades que vienen a alimentarse efectivamente de los últimos años de las personas que están en un mismo sitio. Y aparecen y siguen y siguen y siguen sin parar y sin parar, noche tras noche hasta su muerte. El tema es que si una persona llega a heredar esa cama, ese mueble, lo que sea, de la casa en donde tantas veces estuvieron esas entidades, pues efectivamente también hereda la acción de esas entidades. Primero ya vio a la primera, de 2 metros. Y tratan siempre de utilizar lo que son sus voces para llevarte hasta el máximo de lo que sería tu miedo más absoluto. Eso es lo que hacen y de eso se alimentan. Lo he visto tantas veces que llegó un momento en el que ya pues he tenido que hablar de este tema que es realmente espectacular. Y es así. Y aparece uno y a veces aparecen más de uno. Y de hecho, uno cuando está en plena escena se da cuenta de quiénes son ellos. La descripción que da es impresionante porque dice como
de estar con colores rojos, verdes, oscuros, como cuando apretamos los ojos y, y estamos como viendo las estrellitas, que se llama, ¿no? O alguien nos ha dado, pues por ejemplo, un balonazo en el recreo. Pues la misma sensación. Siempre dicen lo mismo los testigos sin conocerse en diferentes épocas y con diferentes personalidades, con diferentes edades. Dicen lo mismo, son esas mismas entidades que vienen a visitarte y además a uno en particular, porque el hermano está al lado y de hecho llegan a dormirlo para que no entre dentro de lo que es la escena de alimentarse de la energía del protagonista, que es la persona que habita el lugar en donde estuvo su víctima anterior. Un caso realmente impresionante y que realmente, pues, bueno, pues tenía que decir, mmm, pues, tenía que contarlo algún día porque es que me ha pasado ya más veces encontrarme algo así, ¿no? Y bueno, pues me parece que si lo cuento algún día seguro que recibiré más comunicaciones de este tipo porque esto no es una cosa baladí que pase una vez y se queda la cosa así. No, esas entidades siempre siguen queriendo aparecer. Además suele ser con personas que están siempre pues como débiles. Eso es, ¿no? Y que no se pueden mover mucho. Eso es, ¿no? Bueno, espero que bueno, pues no le pase nada más a este testigo y que, bueno, pues que tenga una vida en paz de mi parte, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, pues resulta que es que esta mañana pues he recibido un email de una chica que se llama Eliana, que, bueno, pues que ella y sus amigos, Laura y Javi, ¿no? Pues que son muy, que les gusta mucho el programa que hago, ¿no? Y resulta que Laura y Javi se van a casar en julio y me ha pedido que les salude, ¿no? Entonces, bueno, pues les saludo a ellos, les saludo a los tres y espero que tengan una feliz vida y les deseo de corazón que les vaya muy bien, tanto a ellos como a todos los que me estéis viendo también ahora mismo. Nada más. Muchísimas gracias y bueno, os invito a suscribiros, como no, por supuesto, y a meteros en mi canal y ver lo que serían los vídeos en las listas de reproducción, todo lo que voy haciendo poco a poco. Me cuesta hacer los vídeos por cuestiones de salud, pero siempre estoy luchando como no os podéis ni imaginar en esta etapa de mi vida y bueno, pues disfruto muchísimo haciendo lo que hago y bueno, pues me encanta estar con vosotros, quiero que lo sepáis también. Nada más, muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.